Si se cree en un Dios o en varios es principalmente una cuestión cultural. Cristiano, ¿qué te hace creer que tu Dios es el real cuando este no fue el primer Dios en que creyó la humanidad? Pues, ¿qué Dios se reveló a sí mismo? Cristiano, ¿qué te dijeron sobre interrumpir? Es que él me preguntó. Creo que era una pregunta retórica, ¿no es así? Bueno, en ese caso disculpen el error. Sí, era una pregunta retórica, pero creo que podría serme útil la respuesta de Cristiano más adelante. ¿Puedo continuar, agnóstico? Sí, continúa. Está bien. Dios, y con eso me refiero al Dios del cristianismo, desde esta perspectiva no sería el primer Dios en el que ha creído la humanidad. Piensa en esto, Cristiano. Si la humanidad creyó en varios dioses antes de creer en el Dios abrahámico. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en los comienzos de la humanidad? Pero bueno, teniendo un poco de piedad contigo hablaré de otros dioses. Para empezar, los dioses fueron relevantes hasta que la gente empezó a dejar de creer en ellos. Esto se debe a múltiples factores, desde invasiones que imponían determinadas creencias, respuestas que explicaban mejor los fenómenos naturales que antes se explicaba con la existencia de algún dios, y también que han habido personas que tuvieron motivos personales para dejar de creer en una religión, para creer en otros dioses, o ya directamente dejaron de creer en deidades. La religión es una cuestión política. Los gobernantes pueden usar las religiones para manipular a la sociedad. En el pasado, e incluso en el presente, aunque quizás menos, hacer creer que un gobernante era el elegido de los dioses les daba un poder inmenso. En el antiguo Egipto los faraones no solo eran vistos como seres elegidos por los dioses, sino incluso también como encarnaciones de algún dios en la tierra, y hubo mucha gente que lo creyó. Trata de imaginar del poder y las repercusiones que una idea así puede traer en una sociedad primitiva y supersticiosa. La gente se vuelve religiosa principalmente no por tener una experiencia o convicción propia, sino por una familia o un entorno que le transmite alguna religión. Los bebés no nacen creyendo en ningún dios, ni practican ninguna religión, al igual que tampoco lo hacen los animales, los cuales suelen estar más en contacto con la naturaleza que los propios humanos. Un aspecto importante es que los religiosos tienden a ser personas que utilizan sus creencias para darle sentido a su vida, la cual no entienden, para sentirse parte de algo más grande, pero también recurriendo a ella por miedo. Miedo a que la vida no tenga sentido, miedo a no formar parte de la sociedad, pero principalmente por miedo a la muerte. Siendo la muerte un fenómeno tan difícil de procesar para la mente humana, los humanos han recurrido a la fantasía para hacer de este fenómeno algo más agradable e incluso algo en lo que puedan cargar sus frustraciones y buscar un retorcido sentido de justicia, o simplemente un consuelo. Si fallece un ser querido, puedes imaginar que lo verás en el más allá. Si alguien que tú consideras malo se salió con la suya, ¿te imaginas que está pagando algún tipo de culpa en el más allá, o reencarnará en una vida más precaria? Si fuiste bueno o crees que lo fuiste, o sientes que tu vida fue difícil, puedes imaginar que cuando mueras irás al paraíso o reencarnarás en una vida mejor que esta, o que Dios te lo premiará en el futuro. El futuro y la incertidumbre que nos causa, se ha utilizado para manipular y para depositar ahí tus esperanzas, sobre todo cuando no estás satisfecho con tu presente. ¿Qué político y qué religioso te vende el presente? Como la vida que lleva la gente es insatisfactoria, prefieren vender, por así decirlo, fantasías sobre el futuro. Te dicen que haciendo tal cosa te irá bien, pero no suelen centrarse en el ahora. Hablan de cosas que sucedieron en un pasado lejano y cosas que supuestamente pasarán en el futuro, pero rara vez se enfocan en dar evidencias de lo que dicen en este presente terrenal. Piensa en eso. Damos la muerte por sentado incluso más que la propia vida. Es comprensible que la gente opte por creer que hay algo bueno después de esta vida. Aunque en mi opinión sería mejor que la gente se enfocara más en su vida, y acepte la verdad tal como es, en vez de ser manipulables. Deberían de tomar conciencia de lo que realmente está sucediendo, deberían de ser buenos por decisión propia y que su moral no se base meramente en el pensamiento religioso. Además, que se den cuenta que el ser bueno es algo positivo y útil por sí mismo, siendo capaces de ser éticos sin la carga del adoctrinamiento religioso. Se necesita gente que deje de buscar utopías en la muerte o en fantasías sobre el futuro y haga algo útil en el presente, para así hacer un mejor uso de su vida. No se necesitan ni castigos, ni premios grandes, sino simplemente tener el valor de reconocer que las fantasías son fantasías.
Ficciones que aparte surgieron de ideas prestadas de sus antepasados, imaginadas, hechas y pensadas para la vida de gente de un pasado remoto, pero que al ser transmitidas de generación en generación sobrevivieron, pero resulta contraproducente creer en ellas en la actualidad, porque fueron hechas para un mundo que ya no existe, e incluso llegan a hablar de lugares que nunca existieron ni existirán. Para colmo, estas personas critican a la gente que no sigue esos principios, que al menos a mi parecer, en varios casos son anticuados. Por eso creo que es mejor que la gente se enfoque en el presente y en lo que vaya a hacer con su propia vida. Bueno, ateo, solo quería recalcar que te queda poco tiempo. Lo que vayas a decir, dilo rápido. De hecho, quizás sea mejor terminar aquí de momento. ¿Estás seguro, ateo? Sí, estoy seguro. Además, no quiero abusar del tiempo como lo hizo Cristiano. Sumado a que sus argumentos me podrían resultar más fáciles de refutar después de que los escuche. En mi defensa, yo no sabía cuánto tiempo teníamos antes de debatir. Bueno, ateo, en ese caso le concedo el turno a Cristiano. Está bien, pero antes le dejo en claro que sus argumentos no me afectan lo suficiente como para dejar de creer en Dios. Además, los milagros me resultarán una herramienta poderosa para dar evidencia de que realmente existe Dios conceptual. Acá las perspectivas de Dios. Fin del capítulo 2. Comenté muchas cosas antes, sobre todo las vías de Santo Tomás, así que aún tengo herramientas para defender la existencia de Dios.